¿Cuántos dicen amén? Mira, me bajé para estar un poco más cerca de usted, para poder verle y que usted me vea no tan lejos, sino más acá. ¿Cuántas mujeres aquí hay? Así, gracias. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levante la mano, no me dejes sola. ¿Sí? No le vamos a hacer a un lado a los hombres, pero traigo un mensaje para ustedes como mujeres. Y dice, estaba hablando la pastora, que ahorita es un tiempo donde la mujer tiene un lugar en la iglesia, tiene un lugar en el hogar, tiene un lugar en la sociedad, tiene un lugar en el trabajo, tiene un lugar en tantas áreas de la vida. Y vamos allí a Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, Mateo 14, 22. Es una historia que todos conocemos. A ver, ¿cuántos saben cuál es el lema de este evento? Restitución. Restitución como un viento recio. Sé que están en el año de la restitución, pero vamos a hablar acerca de un viento recio. Gracias. Mateo 14, 22, vamos a leer un poquito y quiero que lea conmigo. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, el viento. El viento. Dígalo fuerte, el viento. El viento. Era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, diga conmigo, el viento. El viento. Dígalo fuerte, viento. Viento. Tuvo miedo, diga conmigo, miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces cuando hablamos de un viento, un soplo, muchas veces cuando hablamos acerca de que sopló, pensamos en el Espíritu Santo, y empezamos a pensar en el libro de los Hechos capítulo 2. Pero en esta tarde le quiero hablar acerca de una contraparte del viento. Le quiero explicar un poquito más acerca de qué es el viento, y usted puede decir: pues un viento es un soplo, es aire. Fíjense que no. Al estar leyendo y estudiando, me puse a meditar y empecé a ver que el aire y el viento son dos cosas muy diferentes. El aire que usted y yo respiramos es un aire que está en la atmósfera, está en todo alrededor nuestro, pero es un gas. Es un gas que se compone de oxígeno y nitrógeno y otros tipos de gases. No voy a entrar en eso. Ahora, un viento es algo natural. Diga conmigo, algo natural. Algo natural. Y algo que no es natural. Y algo que no es. Y muchas veces cuando leemos en la palabra de Dios acerca de los vientos, vemos que hay algo que causa un efecto. Un viento puede venir tan recio a tal forma de causar un tornado. Un viento puede venir tan recio a tal forma.
Hay un pasaje en Primera de Reyes donde habla acerca de que vino un viento tan recio que empezó literalmente a fragmentar la montaña de donde estaba el profeta. Cada vez que viene un viento a la vida nuestra o en la palabra que podemos ver, siempre venía a causar un cambio. Después de cada viento había un cambio. Estaban los 120, vino un viento recio y luego ¿qué pasó? Empezaron a hablar lenguas, se multiplicaron. Cada vez que viene un viento recio siempre hay la evidencia de que algo va a suceder y algo va a cambiar. Y algo muy importante acerca de este pasaje es que dice al inicio, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Esto me da a entender que Él les da una indicación, porque dice que Él todavía se quedó con la gente, se quedó con la multitud, pero les dice, ustedes vayan al otro lado. Una cosa muy importante es la obediencia. Cada vez que el Señor nos marca a hacer, a decir, a accionar a algo, es muy importante obedecer. ¿Por qué? Porque a través de ello va a haber un resultado. Entonces cuando Jesús les dice, ustedes sigan y vayan hacia el otro lado, a mí una de las cosas que me impacta acerca de este pasaje es que los discípulos habían visto, yo me imagino, prodigios, milagros, maravillas, sanidades, habían escuchado una palabra tremenda, habían visto tantas cosas, pero Jesús les dice, vayan al otro lado. Muchas veces en nuestra vida, y lo voy a decir así como mujeres, muchas veces en nuestra vida nos conformamos como mujer, de que Dios vino, me tocó, vi al Espíritu Santo obrar en mi vida, vine a la iglesia y Dios hizo milagros y Dios me habló una palabra. Pero hay una indicación que Jesús nos está dando en esta mañana: ve al otro lado. Hay algo más allá. No te puedes quedar en medio de la multitud y en medio de lo que el Espíritu Santo hizo. Hay algo más allá. Dile a la mujer que está a tu lado, hay algo más allá. Y cuando los discípulos hicieron caso, dice que después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Y le voy a decir algo, porque yo sé que hay tanta mujer que es la que ayuda en la iglesia. La mayoría de las mujeres que se congregan en una iglesia, el gran número de congregantes son mujeres. Entonces la mujer ejerce un papel tan importante, y la mujer es intercesora, y la mujer está haciendo tamales, y la mujer está en la alabanza y está con los niños, donde usted quiera ponerle. Pero algo muy importante que tenemos siempre que acordarnos, y Jesús dio el ejemplo, que por más milagros, por más Espíritu Santo, por más hacer y deshacer entre la gente, Él se apartó un momento y tomó un momento para orar. Y a veces nos pasa la inversa, parece que oramos primero, ay Señor, voy a cantar, déjeme orar para que el Señor me llene con su Espíritu Santo. Y veo un contraste tan grande, que ya habían pasado todos los milagros y todo lo que tenía que suceder, y después fue cuando oró. Sí. Como mujeres en nuestra vida, yo no tengo hijos, pero sé que hay muchas de ustedes que son mamás. Nuestras vidas son tan ocupadas, tan ajetreadas, que muchas veces no le damos la importancia de tomar un tiempo a solas. Esa multitud puede representar tantas cosas. Puede representar su hogar, puede representar la iglesia, puede representar su trabajo, sus estudios que la agobian y que siempre está allí. Pero en el momento que usted no toma un tiempo de intimidad con Dios, allí ya perdimos muchas cosas. Entonces lo primero y lo más importante es que hay algo más allá. Cada vez que Jesús viene y nos sorprende de una manera sobrenatural, hay algo más allá. Tenemos que ir al otro lado, porque al otro lado vamos a encontrar más cosas. Y después de eso tenemos que entender, si mi intimidad con Dios no es una sólida, voy a perder todo.
Y el verso sigue diciendo en el 24, dice, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, y se empezaron a mover las olas porque el viento le era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. El viento era contrario. Una de las cosas que tenemos que entender como iglesia es que hay un viento que sí es el Espíritu Santo y viene como un viento recio. Pero yo le dije algo al principio, hay una diferencia entre el aire y el viento es algo natural. Y muchas veces se nos olvida que vienen cosas contrarias a nuestra vida, pero es algo natural, es algo normal, es algo que tiene que suceder. ¿Por qué? Porque yo me tengo que acordar, y muchas veces es algo que no nos acordamos. Si Jesús me envió y me dijo, ve al otro lado, yo tengo que confiar que aunque se levante un viento contrario, yo sé que el que me mandó, Él me habló y Él me dijo, ve al otro lado. Y aunque esté arriba de la barca y parece que me voy a hundir y parece que no la voy a hacer y no veo la luz y la claridad, yo tengo que entender que el que me envió me va a salvar. Diga conmigo, viento contrario. Viento contrario. Cosas naturales de la vida. A veces nos suceden cosas en la vida y a veces lo tomamos contra Dios. A lo mejor usted tuvo un aborto natural y a lo mejor usted le dice a Dios, bueno, Dios, ¿por qué? A lo mejor usted tiene una enfermedad y le dice al Señor, Dios, ¿pero por qué? A lo mejor la situación en su familia, en su casa, con sus hijos no ha cambiado y usted le dice al Señor, ¿por qué? Acuérdese, hay cosas naturales en la vida que Dios permite, pero lo más importante es que si yo obedezco y me subo y voy a la dirección que Dios me envió, nada me va a pasar. Sí. ¿Sabe que es algo tan asombroso del viento? Que el viento tiene una dirección. Entonces, si el viento estaba soplando, por más fuerte y por más violento, los iba a llevar a la dirección correcta. A lo mejor lo que estaba sucediendo alrededor de ellos no era lo correcto, no era lo que esperaban, pero el viento siempre te lleva hacia una dirección. Cada vez que el viento sopla, suceden cosas sobrenaturales. Aleluya. Sí, amén. Y siguiendo leyendo, me voy a adelantar un poco. El versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, hablando de Pedro, tuvo miedo y se comenzó a hundir y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Qué tremendo que aún Jesús, estando en medio de nuestro viento, y le habló y le dice, ven. Le dice, ven en fe, ven a hacer. Aún así Pedro tuvo miedo. Y yo le voy a decir algo como mujer, muchas veces hay mujeres que no se atreven a hacer cosas que el Espíritu Santo les está diciendo. En su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, a levantarse y salirse fuera del problema y a caminar sobre ello. Y como mujeres tenemos que entender que si Dios me ha llamado y si Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Salte fuera de esa área, salte fuera de tu área de confort, salte fuera del problema. Y muchas veces los problemas son aquí. Miren, las mujeres somos muy almáticas. Y muchas veces estamos en una barca de emociones donde nos trae para arriba y para abajo. Pero llega el momento donde Dios dice, sal del problema en donde estás y ven hacia mí en fe. Camina hacia esta dirección en fe. Y qué tremendo que Pedro, aún viendo a Jesús allí, parado de pie y esperándole, tuvo miedo. Diga conmigo en esta mañana, se va todo temor, Se va todo temor. se va todo miedo. Se va todo miedo. A lo mejor tiene miedo de que su esposo le deje. A lo mejor tiene temor de que sus hijos ya no le vuelvan a hablar. A lo mejor tiene temor de que uno de sus hijos el día de mañana ya no esté. A lo mejor su temor
es que no se pueda levantar en Dios o no sepa su propósito en Dios. Cualquier miedo que usted tenga, yo le voy a decir algo, el peor miedo que usted tiene es con lo que el enemigo va a venir a atacarle. Cada vez es la arma que viene a tirarle en su cara. Lo que usted más le teme es lo que más le va a tirar a usted para atacarle. Hay tantas de ustedes, y ahorita que estaba orando lo podía ver, hay tantas de ustedes que se están hundiendo. Y no solamente las mujeres, también los hombres, que se están hundiendo y se están ahogando en cosas donde el enemigo los quiere llevar a una profundidad tan fuerte que no vuelvan a salir de ese problema. Llámese como se llame, temor como se llame, pero en esta mañana yo vengo a declarar que no importa hasta donde esté el agua, donde me esté hundiendo, hasta qué punto esté, si Jesús me llamó, Él me tiene que rescatar. Si Jesús me llamó, Él me tiene que levantar. Si Jesús me llamó, yo tengo que caminar sobre el problema. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Le dije que no lo iba a hacer muy largo. Le quiero dar algunas cosas que hace el viento. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo le tengo que venir a hablar del viento contrario. Porque muchas veces nos enfocamos en el Espíritu Santo y le decimos: ven como un viento recio, ven a tocarme, ven a hacer. Y sí, Dios lo hace aquí, pero en el momento que usted sale de esas puertas, viene un viento contrario y ahí quedó el Espíritu Santo. Y se nos olvida lo que Dios hizo, y se me olvida que Jesús me llamó, y se me olvida que Dios me está llamando. Y se me olvida que Dios me está llamando a ir más allá, que hay algo más allá para mi vida. Le dije que el viento es algo natural. El viento le lleva a una dirección. Pero ¿sabe qué hace el viento de Dios? Cubre distancias que usted no puede cubrir. Cuando el viento de Dios viene a soplar, hace lo que usted no puede hacer. Y a veces las mujeres quieren estar como el hombre orquesta, y que voy a ser psicóloga, y voy a ser la doctora, y voy a ser la enfermera, y voy a ser la financiera de la casa. Quieren hacer todo. Y honestamente llega el momento cuando no lo somos todo y no lo podemos todo. Pero lo que hace el viento, el soplo de Dios, es que cubre tantas áreas que usted y yo no podemos cubrir. Uno de los factores que tenemos de tanta ignorancia como iglesia es que nos frustramos en las cosas que no podemos hacer. Y una de las cosas que tenemos que entender, que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Sabía usted que cuando sopla el viento es un proceso de polinización? Se llama polinización, ¿verdad? Correcto. Sí, cuando sopla el viento empieza un proceso de polinización en las plantas, en las flores, y eso empieza un proceso de multiplicación. El viento viene a hacer lo que usted no puede hacer. A lo mejor usted es pastor y dice: es que no veo las almas, no veo a la gente, es que no puedo, no sé cómo alcanzar a tanta gente en mi ciudad, etc. Si usted permitiera que el viento y el Espíritu Santo de Dios viniera a soplar a su vida en esta mañana y viniera a hacer lo que usted no puede hacer, vendría algo tan natural de Dios, pero algo tan sobrenatural a la misma vez. Vendría algo que vendría a cubrir multitud de gente, multitud de pecados. Vendría algo que vendría a multiplicar y a hacer lo que usted no ha podido hacer. Póngase a pensar en esta mañana: ¿qué es lo que usted no ha podido hacer? Llámese como se llame. Iglesia, en su carácter, en su casa, con sus finanzas. ¿Qué es lo que usted no ha alcanzado a hacer en su vida? En su vida espiritual, en su vida matrimonial, en su familia, en sus hijos. ¿Qué es lo que no ha alcanzado a hacer? Porque déjeme decirle, en esta mañana yo creo que Dios puede soplar hasta el rincón más vacío y más extenso, y Dios puede venir a traer un aliento de vida. Sí, amén. Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer.
Gloria a Dios. Yo apunté algunas cosas y puse: el viento es algo invisible, es algo que mueve las cosas. Muchas veces queremos mover tantas cosas. Le queremos mover el alma a la persona, le queremos mover el espíritu a las personas, le queremos mover las finanzas de la casa, que queremos mover tantas cosas. Queremos mover la gente a arrepentimiento, queremos mover la gente a tantas cosas. Y si dejáramos que el Espíritu de Dios viniera a soplar, Él viene a mover y a remover todas las cosas. ¿Sabe qué hace el viento? Una de las funciones del viento es traer olores. ¿A qué huele usted? ¿A qué huelo yo? ¿A qué huele mi mente, mi hogar, mis hijos? ¿A qué huele mi espíritu? Mi alma. ¿Cuándo fue la última vez que dejé que el Señor viniera a soplar de tal manera que le dijera: Dios, yo quiero oler como tú, yo quiero oler como tu esencia? Por eso muchas veces cuando uno está en la adoración, uno empieza a oler olores, porque está el viento de Dios. Sí. Tu casa tiene que cambiar todo lo que está en ti, pero solamente el viento y el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Al igual que Pedro, hay otra historia donde estaba tan angustiado aquel muchacho en Primera de Reyes, que dice que él estaba cortando la leña y de repente el hacha se le cae en el agua y se empieza a hundir lo que le habían prestado. ¿Qué es lo que se te ha perdido? ¿Qué es lo que se te está yendo a profundidad que dices: estoy a punto de perderlo? A lo mejor es tu casa, tu vida espiritual. ¿Qué es lo que tienes que recobrar en esta mañana? Y no por tus fuerzas, sino por el viento y el Espíritu de Dios, que solamente puede hacer la diferencia. Le voy a pedir a los músicos que suban y les voy a pedir que entonen el canto que les pedí. Les dije que no iba a durar mucho, porque en esta mañana yo quiero que cada uno de ustedes entienda algo. El viento de Dios va a traer algo tan fuerte que tiene que pasar algo catastrófico en su vida. Santo. Cuando el viento de Dios viene a soplar a tal punto que usted ve un tsunami, usted ve un tornado, usted ve como le quiera llamar, pasa algo catastrófico a tal punto que cuando regresa la gente dice: wow, algo fuerte pasó aquí. Y usted no se puede ir de ese lugar sin decir: Dios, ven a hacer algo tan fuerte que yo lo pueda ver, que los de afuera lo puedan ver, que mi hogar lo pueda ver, sin palabras, con hechos. Porque muchas veces sus hijos no cambian porque hablan mucho, pero no lo ven. Muchas veces no cambia su circunstancia porque nomás está hable y hable cosas negativas y no deja que el Espíritu de Dios lo venga a cambiar. ¿Sabe que es algo tan terrible? Y me puse a estudiar acerca del viento y le voy a dejar con este dato. Y me puse a pensar, ¿qué pasaría si el viento dejara de soplar? Vamos a hablar aquí en lo natural, en la tierra. ¿Qué pasaría si el viento dejara de soplar? ¿Qué fuerza necesitaría otra vez para hacerlo volver a soplar? Porque ¿sabe qué? Muchos de ustedes que están sentados aquí vienen a la iglesia, levantan la mano, adoran, alaban a Dios. Y yo no digo que usted no ame a Dios, pero hace tanto tiempo que Dios no ha soplado en su vida, Santo Cordero. que hay tantas cosas en su vida que tienen que cambiar. ¿Sabe cuál es la potencia y la fuerza que necesita usted para que vuelva a soplar un viento? Se necesitan el equivalente de 7 millones de bombas atómicas para volver a causar un viento. Imagínense si en el planeta dejara de soplar viento. Se necesitaría el equivalente de 7 millones de bombas atómicas para que volviera a soplar.
Imagínese cómo está usted si Dios no ha soplado en su vida. ¿Cuánta potencia necesita usted en esta mañana de Dios para que Dios vuelva a habitar, para que Dios vuelva a avivar, para que Dios vuelva a hacer lo que Él hizo al principio, no al final, ahorita? Dios no tiene que ser ahorita. Dios hizo algo al inicio, Dios lo quiere hacer ahorita. Me voy a empezar a mover un poquito rápido. Pastora, si pueden pasar con una silla al frente. Quiero que todas, escúchenme bien lo que les voy a decir. Quiero que todas las pastoras que están aquí pasen al frente, por favor. Si se puede sentar. Cada pastora que esté aquí, si puede pasar al frente, así está bien. Toda pastora que está aquí, toda pastora, quiero que pase al frente, toda pastora. Y escúchenme bien, no se trata de feminismo, no se trata de nomás las mujeres, no se trata de eso. Dios va a obrar algo en ella en esta mañana. Quiero que hagan un círculo alrededor de ella. Quiero que alguien le levante la mano de este lado y alguien se la levante de este lado. Y vamos a orar sobre ella. Señor, declaramos en esta mañana. Señor, yo declaro que la fuerza que ella no tiene, la vitalidad, la energía, Señor, que tú vengas a soplar tan fuerte en esta mañana, que tú vengas a cambiar todo lo que está en su entorno. Yo declaro, Dios, que tú la levantas con fuerza y con poder. Yo declaro que si tú la has llamado, ella caminará sobre el problema, ella caminará sobre la circunstancia, y no hay ningún temor, ningún miedo, porque Dios te ha llamado. Yo declaro el Espíritu de Dios que viene a soplar en esta mañana sobre ella. Espíritu Santo, ven a soplar de nuevo sobre su vida en el nombre de Jesucristo. Yo lo declaro en el nombre de Jesucristo. Yo lo declaro en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que cada mujer que está en este lugar, yo te voy a invitar a pasar. Si ella es tu madre espiritual y tú sientes una carga por ella, yo quiero que tú pases al frente. Dios quiere soplar sobre tu vida, primero con ella y después contigo. Y a lo mejor tú dices, yo no soy de esta casa. De todos modos, Dios te está hablando en esta mañana. No quiero ningún ministro, no quiero a nadie, quiero solamente a las mujeres. Si Dios te ha hablado en esta mañana, no me importa la edad que tengas, no me importa de dónde seas, quiero que pases en este día. ¿Sabes por qué? Porque Dios está a punto de levantarte. Dios está a punto de decirte, yo te he llamado. Yo soy el que te está hablando en medio de